Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención, un programa de pauta, semanal de pauta, en el que conversamos y analizamos los temas desde la perspectiva jurídica y legal, que son los temas centrales que están marcando a la Convención Constitucional en el devenir de sus semanas, en lo que va ocurriendo semana a semana. Como siempre estamos con nuestros panelistas estables de este programa, con la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Marisol, Gabriel, ¿qué tal? Como siempre, encantado de encontrarnos en Derecho a la Convención. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Derecho a la Convención es un programa que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta, a través de pauta.cl, y todos los domingos, además, desde las 10 de la mañana, en todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago y en regiones. Para partir este programa queremos quizás preguntarles la opinión, y me gustaría partir por Gabriel en este caso, de una declaración que marcó bastante lo que fue la semana de la convención, respecto de el tema de del rechazo que suscriben completamente los convencionales de una declaración que obviamente fue aprobada, respecto de que se condena todas las formas de violencia por parte de la Convención. Es una declaración que fue redactada y aprobada en general por la mayoría de la Convención, y se rechazó la de los convencionales del sector de la derecha. Y se optó por una declaración, un macizo, digamos, un conjunto que tenía unas frases más destacadas, el tema de condenar todas las formas de violencia y una serie de otras cosas también. Me gustaría partir por ti, Gabriel, preguntándote un poco el sentido, en un comentario, en una frase, en una reflexión, ¿cómo puede entenderse, qué valor tiene esa mirada hoy con lo que ya va de transcurrido de debate, de trabajo de la Convención Constitucional? A ver, muy buenas tardes, Cristian, y a todos los auditores. En primer lugar, tu pregunta es bastante interesante y creo que se conecta directamente con la situación política que está viviendo Chile, más allá de la Convención Constitucional, y particularmente con la situación electoral que vive Chile, que nos encontramos inmersos en una segunda vuelta presidencial, donde temas como la seguridad y el rechazo a la violencia han sido también objeto de larga discusión por los distintos candidatos presidenciales. ¿Ya? Entonces, creo que hay que situarla en un marco de una lucha electoral. Sin perjuicio de eso, yo valoro, en primer lugar, como una persona que, por sobre todas las cosas, ama la democracia, que efectivamente existe una declaración por parte de la Convención Constitucional que rechace toda clase de violencia. Y cuando es toda clase de violencia, no solamente se circunscriba a la violencia callejera, sino a la violencia histórica o la violencia actual que ha ejercido, ¿no es cierto?, el Estado chileno, sin ir más allá, en las distintas épocas de nuestra historia. Y me parece importante porque necesariamente creo que uno de los principios y valores que debe tener la propuesta de nueva Constitución de la, política de la República dice relación con el respeto irrestricto a los derechos humanos y también con el respeto que debemos tener todos, ¿no es cierto?, hacia nuestros deberes constitucionales, como por ejemplo el respeto al propio texto fundamental, como también a la vía pacífica para la solución de los conflictos políticos que pueden existir, ¿no es cierto?, a través de la historia. Es por eso que creo que es muy importante la declaración. Sin embargo, no puedo dejar de hacer la nota, Cristian, que esta también se enmarca también en la lucha electoral que estamos viviendo y que en 2 semanas más se debe resolver. Claro, es ineludible el contexto finalmente en el que se enmarca esta declaración. Quiero seguir, Marisol, con usted, preguntándole un poco por su reflexión y dando algunos párrafos quizás que son parte, ¿no es cierto?, de esta construcción, de esta redacción que fue aprobada, que tiene que ver con que la violencia no es el camino para superar la crisis, obviamente se habla de la crisis política y social como contexto, y que limitarse a condenar la violencia no es suficiente ni responsable. Hay también un elemento de deber ser, que no basta solamente la verbalización de esta declaración, sino también un llamado seguramente a la acción política entendida, ¿no es cierto?, en un gran contexto, Marisol.
Bueno, en primer lugar, recordar a nuestros auditores que esta viene siendo la tercera declaración del Pleno de la Convención Constitucional. La primera, recordemos que usted, fue un llamado a la liberación de los presos políticos, así fueron denominados, producto del estallido social, y también al fin de la violencia en los territorios del Gualmapu. Una declaración que suscitó enormes divergencias y que, como tú dirías, Cristian, mostró ya el clima de polarización que vivía el país. La segunda declaración no tuvo nada que ver con la anterior, porque fue aquella en virtud de la cual la Convención se declaró en emergencia producto del problema del cambio climático, por lo tanto, en emergencia climática. Y esta viene siendo la tercera declaración del Pleno de la Convención, que yo la rescato. La rescato porque me parece que es muy valioso la condena a toda forma de violencia, venga donde venga. Ahora, quiero poner el acento en algo que tú acabas de denominar como una especie de deber ser. Y creo que ese es un interrogante acerca de qué va a venir precisamente a partir de ese párrafo de la declaración. Porque saltar de ahí a garantías de no repetición, a garantías de justicia y de reparación, como naturalmente se ha manejado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos para las violaciones, sería simplemente dar un paso casi consecuencial. Y yo no estoy segura de que todos los sectores de la Convención Constitucional estén entendiendo que este es un problema que debe arrastrarse a través del tiempo, sino que más bien este sería la gran oportunidad histórica, lo hemos dicho otras veces aquí en Derecho a la Convención, para hacer una especie de borrón y cuenta nueva y caminar con un diseño constitucional futuro que, reconociendo las heridas, piense sobre todo en el futuro. Estamos en Derecho a la Convención, el programa de pauta que analiza desde la perspectiva legal y jurídica los alcances y los principales temas semana a semana de la Convención Constitucional. Usted lo puede escuchar todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal de streaming, la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl, y también en Radio Pauta, en todas sus señales, en Santiago Regiones, en Valparaíso, en Viña del Mar, Antofagasta y Temuco, además, insisto, de la capital, a las 10 de la mañana los días domingos, conversando como lo hacemos todos los días viernes y todos los días domingos con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Y ahora quería entrar un poco al tema de fondo. Ya tuvimos una reflexión, espacio para que estos dos expertos, estas dos voces expertas, ¿no es cierto?, en temas legales nos puedan dar una mirada respecto a esta declaración aprobada por la Convención Constitucional. Pero vamos a un tema que también fue bastante interesante y ya se han empezado a tener o a generar propuestas en el seno de la Convención, que tiene que ver con la estructura que va a tener el Congreso. De algún modo la Comisión del Sistema Político, ¿no es cierto?, que está encabezada por Ricardo Montero, el colectivo socialista, y por Rosa Catrileo, ¿no es cierto?, la de Pueblo Originario, está comenzando a surgir, ya está comenzando a debatir un aspecto fundamental. Primero, obviamente, se va a tener que definir el sistema político chileno, pero a la vuelta de la esquina está el rol, la estructura que va a competirle al Congreso. Ya empiezan a haber una suerte de división de agua, Marisol y Gabriel, que tiene que ver con que si el Congreso actual, ¿no es cierto?, va a pasar finalmente bajo el alero de esta nueva Constitución a ser unicameral o bicameral. Y es la primera estación que les propongo, Gabriel, si quieres partimos por ti, para ver. Esto es un tema donde hay visiones divididas y no tiene que ver con cruces políticos, porque hay de lado y lado muchas veces una opción u otra. ¿Cuáles podrían ser las ventajas, las fortalezas y también las debilidades? ¿Cuál deberían ser el análisis que debería primar desde la perspectiva legal para tomar una decisión que nos incline hacia una única cámara, hacia un Congreso unicameral o uno bicameral? Yo no diría desventaja o ventaja, sino en realidad qué es lo que queremos como formar como sociedad, Estado, claro, como nuevo Estado, ¿ya? Porque todas las decisiones tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Sino más bien la pregunta es, claro, ¿qué quiero cumplir? Y necesariamente a mí no me gusta, perdón con la analogía que voy a hacer, pero me parece que es como si es que un grupo de música estuviera grabando un disco y nos preocupáramos solamente de una de las perillas de la mesa de sonido.
Y en realidad, cuando uno está tratando de configurar el sistema político, no puede pensar las instituciones aisladamente, sino que tiene que tratar de poder pensar las instituciones, ¿no es cierto?, como un sistema, ¿ya? Entonces, necesariamente la primera pregunta que a mí me surge es, ¿qué clase de Estado, en cuanto a forma de Estado, queremos? ¿Estado unitario? ¿Estado federal? Estado descentralizado, ¿no es cierto?, como ahora, como una forma, como una manifestación del Estado unitario, y eso dice relación fundamentalmente con las características que pudiese tener el Congreso Nacional, ¿ya? Normalmente en aquellos estados que son profundamente descentralizados o incluso estados federales, se tiende al bicameralismo, ¿ya? Porque ambas corporaciones que conforman este Congreso Nacional cumplen funciones distintas. Así la Cámara de Diputados, por excelencia, la Cámara Política, ¿no es cierto?, que cumple una función de representación de la población, y por otro lado, el Senado es una Cámara territorial, ¿no es cierto?, que cumple, por un lado, representación de los territorios y tiene distintas facultades. ¿Ya? Facultades como de nombramiento de autoridades, entre otros. Exacto. Eso necesariamente tienen que realizarse esas preguntas para poder determinar en definitiva la existencia de un unicameralismo o bicameralismo. También pensar en qué clase de procedimiento de formación de la ley queremos, ¿ya? Si vamos a tener un solo trámite o constitucional en un unicameralismo, pensando supuestamente que esto traería mayor rapidez en la tramitación de las leyes, o más bien, si es que tenemos unicameralismo, si ambas cámaras tendrán las mismas facultades legislativas o no, si se desbalancea o no, si es que, es decir, si es que ambas corporaciones tendrán o no las mismas funciones en el proceso de formación de la ley. Y en este sentido, déjeme decirle que en realidad siempre se ha pretendido que el proceso legislativo sea más rápido. Pero para eso, durante el siglo XX, en Chile nació la institución de los decretos con fuerza de ley, que cuando se requiere una legislación rápida y eficaz, ¿no es cierto?, muchas veces el Congreso autoriza al presidente de la República que, ¿para qué? Mediante un decreto, ¿no es cierto?, regule determinadas materias que son propias de las materias de ley. Ya tenemos una solución para eso. Pero en segundo lugar, la verdad, la rapidez lo rápido no es necesariamente amigo de lo bueno. A mí, personalmente, uno puede hacer un análisis y hacerse preguntas sobre este tema, pero yo tengo una posición sumamente clara en esto. Yo creo en el bicameralismo, ¿ya? Creo que es bueno hacer de tener dos cámaras y de tener pero sin embargo tener un proceso de formación de la ley que sea más eficaz y que le dé preponderancia a la Cámara de Diputados. Es decir, que frente a una discordancia que exista entre la Cámara y el Senado, de manera tal de no seguir repitiendo permanentemente comisiones mixtas, ¿no es cierto?, que ocurre durante nuestro proceso de formación de la ley, que cumpliendo un determinado quórum, por ejemplo, la Cámara insista con su proyecto. Eso permite, Cristian, de cierta manera, una mejor negociación entre ambas corporaciones y al mismo tiempo permitiría tener mejores textos legales. Muchas gracias, Marisol. Gabriel nos comentaba, ¿no es cierto?, que esto es un elemento que tiene que ser orquestado de algún modo, ser consistente. Obviamente ver el sistema, ¿no es cierto?, si va a ser un Chile un Estado unitario, federal, si vamos, por ejemplo, a un presidencialismo atenuado, semipresidencial, parlamentario, evidentemente, ¿no es cierto? Hay un montón de elementos que tienen que sonar corales, por decirlo de una manera. Y también el tema de la formación de la ley. Y le quiero preguntar también el tema de los contrapesos a lo mejor necesarios. Por un lado está la rapidez, pero también los contrapesos. Cada poder del Estado es un contrapeso entre sí, pero también el legislativo supuestamente podría requerir ciertos contrapesos y eso es un elemento a favor de la bicameralidad en detrimento, ¿no es cierto?, de una unicameralidad. ¿Cuál es la reflexión suya de inicio respecto de esta discusión o este debate que obviamente va a marcar este tema en particular, la convención sobre una sola cámara o dos cámaras? Bueno, lo primero que quisiera decir, aunque parezca anecdótico, que no deja de resultar paradójico que durante el año pasado el Congreso de los Diputados del Perú, que es unicameral y antes de la elección del actual presidente Castillo, estuvo discutiendo muy seriamente
la posibilidad de imitar el modelo chileno de un Congreso bicameral, reemplazando el modelo que hasta entonces tenía. Y las razones son muy claras. Es muy difícil el juego político cuando el Congreso está representado por una sola Cámara. Claro. Por el contrario, en Chile, digámoslo para conocimiento de nuestros auditores, una de las labores más esenciales de la Cámara de Diputados, además de ciertamente concurrir a la formación de las leyes con el Senado, con el presidente de la República, que ha sido colegislador, ha sido la de fiscalizar los actos de gobierno. Por lo tanto, es una sola de las cámaras la que constituye el contrapeso mediante, digamos, la representación de ciertos pareceres al gobierno o la presentación de acuerdos que le llamen la atención al gobierno sobre algún aspecto de su política y mediante los otros mecanismos que hoy día son también las comisiones investigadoras y la posibilidad de interpelar, como se dice, a los ministros de Estado cuestionándoles algún aspecto del desempeño de su función. Imagínense ustedes por un momento que tuviéramos un Congreso unicameral que completo, como ocurrió en el Perú, con todos los problemas de sobra conocidos, fuera el contrapeso completo del Ejecutivo. Podría producirse, a mi juicio, una verdadera parálisis en términos de la gobernabilidad del país. Y creo que lo que estoy diciendo no es un caso de laboratorio, ni es una especulación meramente teórica, porque el país hoy día se manifiesta tremendamente dividido, aun cuando la conformación del Congreso, ya se ha dicho suficientemente, tiende a moderar. Pero todo va a depender también de la forma como se comporta el futuro presidente de la República. Si llegamos a tener un Congreso unicameral, como digo, puede ser una obstrucción permanente que dificulte, como digo, la gobernabilidad. Y también quisiera decir, en abono de lo que ha dicho Gabriel Osorio, que la idea de un Congreso bicameral es representar distintas realidades. La Cámara de Diputados efectivamente representa a la población, pero el Senado representa la discusión de los problemas nacionales. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una atribución constitucional que hoy tiene el Senado, pero que si se mantuviera en la nueva Constitución bien ejercida podría ser muy potente, que es prestar su acuerdo al presidente de la República en algunos casos en que esto lo requiera. ¿Cuándo, les pregunto a ustedes, esta atribución se ha ejercido? Yo no tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Y a lo mejor un problema que ha sido muy espinudo, como es la aprobación del Tratado de Escazú, ¿verdad?, en materia medioambiental, probablemente con una recomendación de esta Cámara que está llamada a ser una Cámara menos politizada que la Cámara de Diputados, podría hacerle muy bien al funcionamiento del sistema político chileno. Por lo tanto, termino volviendo al principio. Si Perú está pensando seriamente en imitar nuestro modelo, es porque han tenido severos problemas con el régimen unicameral, que por lo demás no tiene nada que ver con la tradición chilena. Nunca ha existido antes de ahora. Conversamos con Marisol Peña y Gabriel Osorio, abogados, profesores ambos, académicos, expertos en temas constitucionales en Derecho a la Convención, un programa de pauta que analiza las novedades que van surgiendo en materia temática de la Convención Constitucional semana a semana, un programa que se transmite todos los días viernes por la señal 2 de streaming de Pauta a las 5 de la tarde y a las 10 de la mañana en todas las señales de Pauta de Radio Pauta, en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago. Una de las discusiones tiene que ver con eso, Marisol y Gabriel, respecto de un primer approach, ¿no es cierto? Unicameralidad o bicameralidad. Pero también dentro de los defensores de la bicameralidad están planteando hacer esbozos algo distintos. Y se han escuchado incluso voces que tienden, por ejemplo, el caso de Fachaín, por ejemplo, lo escuchaba el otro día, planteando el tema de que hay una Cámara que sea más territorial o que represente territorialmente bajo un modelo más similar al norteamericano, vale decir, que no se considere la representación poblacional, sino territorial del espacio, y que por lo tanto todos los estados, en este caso es un estado federal ciertamente, pero el caso chileno podrán ser las regiones o distritos, circunscripciones, lo que uno quiera dividirlo, que tenga una representación fija, el número de congresistas para eso, sin ser proporcionales, fijándose en eso. Y otra, que obviamente vaya con una mirada un poco más política. Como primera aproximación, Gabriel, ¿qué le parece esa propuesta que están haciendo algunos convencionales? No es novedosa, Cristian. De hecho,
durante la vigencia de la Constitución del 25, los senadores en Chile se elegían a través de agrupaciones provinciales y todas elegían el mismo número de senadores, 5. ¿Ya? Y se dividía, ¿no es cierto?, en 10 agrupaciones provinciales el territorio nacional, y teníamos un Senado conformado por 50 senadores, si las matemáticas. Igual que ahora. Que es igual que ahora, ¿ya? Pero ahora no es igual, porque ahora hay una mezcla entre obvio, por supuesto, proporcional junto con territorio, porque hay algunos territorios que eligen solamente 2 senadores y otros que eligen hasta 5 senadores, aunque el proyecto del final binominal establecía que Santiago eligiera 7, ¿ya? Pero las negociaciones lo llevaron a 5. A mí me parece una buena idea, pero el Senado y la Cámara de Diputados no solamente tienen que reducirse a su configuración en cuanto a territorialidad o proporción de población, sino fundamentalmente a las funciones que va a cumplir cada uno. Cuando Marisol decía, cuidado con la unicameralidad, cuidado con lo que pasa en Perú, por ejemplo, esta facultad que tiene la Cámara Única del Congreso Nacional del Perú de poder vacar al presidente de la República, ha traído una inestabilidad política brutal en el Perú. De hecho, mire, yo le cuento, siempre digo, yo soy muy ñoño, escucho programas políticos de toda Latinoamérica y más bien sigo por YouTube un canal que se llama La República. Y ahí contaban precisamente que se estaba formando la mayoría para vacar al presidente Castillo, y lleva 6 meses en el cargo. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que pensar un Congreso Nacional distinto, no solamente, como le dije, en representación de territorio o de población, sino también en cuanto a la paridad por parte del Congreso Nacional. Pero ¿sabe qué? Hay algo que particularmente a mí, tal vez por un trauma de trabajos anteriores que tuve, me preocupa fundamentalmente: la disciplina parlamentaria. Yo creo que es muy malo que hoy el Ejecutivo tenga que pirquinear votos de parlamentarios en particular, en vez de estar negociando programas y proyectos con los partidos políticos. Y es necesario que acabemos con esta locura de, por ejemplo, cuando yo escucho a un parlamentario decir, pero si yo tengo libertad de votar como yo quiero. No. Ese tipo de cosas tiene que desaparecer para pasar a la disciplina parlamentaria. Esto es, que la gente entienda que cuando usted vota por un candidato, está votando por un programa de un partido político determinado, y que ese candidato tiene que responder a ese programa, ¿ya? Eso, en mi opinión, por ejemplo, ayudaría no solamente a poder entender mejor desde el punto de vista de la política, del ejercicio político del Parlamento, sino también a mejorar la calidad de la política, que permita también a un ejecutivo saber con quién entenderse y, en definitiva, terminar con el pirquineo de las votaciones que tanto mal han hecho a este país. Y dar seguramente, Gabriel, más gobernabilidad. Es increíble porque en Chile lo tenemos como algo habitual, pero es algo muy extraño, por ejemplo, en países europeos, donde evidentemente hay una votación bastante coordinada, bastante, ¿no es cierto?, común por determinados bloques políticos, y eso permite una cierta previsibilidad, si uno quiere, ¿no es cierto?, respecto de negociaciones, mayor gobernabilidad, menor, ¿no es cierto?, volatilidad, como que es lo que ocurrió efectivamente acá en los últimos años, y esto es una situación que ha afectado a bloques obviamente de distintos signos políticos. Marisol, respecto a esta idea de tener una Cámara un poco más política y una Cámara más territorial, su reflexión respecto de esta propuesta, que es obviamente algo que va corriendo y va tomando cierto cuerpo en las conversaciones de los convencionales. A ver, qué duda cabe, como lo dijo Gabriel Osorio desde un comienzo, que esto tiene que ver absolutamente con la forma de Estado que se defina. Hay quienes han dicho incluso que llegaríamos a ser una especie de Estado regional con una suerte de estatutos de autonomía, sobre todo para los territorios de los pueblos originarios, a fin de alguna manera de reivindicar la deuda histórica que se le atribuye al Estado de Chile. Entonces, por un lado, decir que hay muchas coordenadas que todavía no conocemos como para poder dar una opinión definitiva, pero lo que a mí sí me hace sentido, para no mostrarme partidaria de la propuesta de Fuad Chahín, es que creo que esto de tener el país dividido, por ejemplo, en razón de las regiones o como se llamen,
en definitiva, puede que se vuelvan a llamar departamentos, como en la Constitución del 25, o provincias en general, no considera que Chile es un país geográfica, demográficamente muy distinto. Y eso fue lo que hizo que en esta Constitución, bajo el imperio de la Constitución del 80, se establecieran, bajo el primitivo sistema, circunscripciones senatoriales, es decir, territorios con arreglo a los cuales se eligen a los senadores, y esas circunscripciones senatoriales tuvieran derecho a elegir distintos números de senadores. Acuérdense ustedes de las circunscripciones interior, circunscripción costa, como en el caso de la quinta región de Valparaíso. Y lo que me parece que no puede suceder es que en las regiones más potentes del país, es que vamos a usar el criterio geográfico, tengan necesariamente un mayor número de integrantes en el Senado versus el que puedan tener en las regiones más decaídas, como por ejemplo la 11ª región de Aysén. Yo no digo que tengan exactamente el número de senadores, pero a lo mejor hay que pensar al revés, en una sobrerepresentación senatorial de aquellas regiones que precisamente han sido las más deprivadas, o bien las regiones extremas del país. Estoy pensando en Arica, Parinacota, estoy pensando en Magallanes, que en definitiva lograron la aprobación de leyes particulares muy importantes, la ley Arica Parinacota, la ley Navarino, que no ha ocasionado, no ha producido el resultado querido por esas regiones. A mí me parece que no va a haber efectivamente una auténtica descentralización en el país mientras sigamos con esa lógica colonialista, y esto no tiene nada que ver con el discurso de los pueblos originarios, colonialistas de los tiempos de la colonia, en el sentido que las únicas ciudades importantes eran Santiago, Concepción y la región de La Serena, Coquimbo. Chile hoy día es una realidad plural, diversa, no solo desde el punto de vista poblacional, sino que creo que también desde el punto de vista geográfico. Y eso me parece a mí que debe tener factores de ponderación especiales y no factores rasantes que definen simplemente el mismo número por integración. Interesante, Marisol, ver que como toda obra magna, por decirlo de una manera, del ser humano, de una obra de arte, lo que uno quiera, ¿no es cierto?, ver una obra de ingeniería, esto es una sumatoria de concatenaciones, de elementos. No se puede considerar una, no se puede entender un aspecto sin conocer el otro. Hay que ordenarse en la discusión, ciertamente, y lo primero que iremos viendo en la discusión del seno o en el seno de la Comisión de Sistema Político probablemente será eso, será el sistema político, si es que vamos con un presidencialismo atenuado, o presidencialismo tal como lo conocemos ahora, semipresidencial, o el parlamentarismo que pareciera ser quedando bastante rezagado en las opciones de los convencionales. Pareciera ser que todos están ¿Alcanzo a llegar algo, Cristian? Sí, por favor, Marisol. En un minuto, sí, en un minuto. Estoy en este minuto en Colombia y estoy muy impresionada de la ligación que se hace entre la primera constitución de hace 200 años atrás, que es la constitución de Cúcuta, y la constitución colombiana, que fue fruto del proceso constituyente del Bogotazo del año 1991. Y en todo sentido, la mirada sobre el tipo de régimen que se quería, la importancia de los distintos territorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que también no hay que despreciar la tradición. Aquí va a tener mucha importancia ideas nuevas, maquetas teóricas que puedan funcionar muy bien en otros estados, pero que puedan ser muy divergentes de la tradición que hemos ido construyendo como chilenos también a partir, o a lo largo más bien, de 200 años de vida. Habrá que ver, Marisol, cómo hilvanamos, digamos, en cada uno de estos programas también el tema de las distintas aristas que nos está ofreciendo la discusión, que ya obviamente está acelerándose cada vez más, está siendo cada vez más consistente en la Convención Constitucional. Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Como siempre, muchísimas gracias por estar semana a semana con nosotros, y a ustedes agradecerles mucho la audiencia de Derecho a la Convención, este programa de pauta que analiza desde la perspectiva legal y jurídica los distintos temas que se van discutiendo en la Convención Constitucional y que usted puede ver todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl y en los domingos a las 10 de la mañana en todas las señales de Radio Pauta, en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago y Temuco. Como siempre, que tengan todos
Muy buenas tardes y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Gracias. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.